Evangelio según Lucas, capítulo 19. Cuando encontremos, confirmamos con un amén. 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 Leemos palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y todos decimos amén. Entonces yo quiero que usted se traslade a la historia, amén. Usted va a escuchar esta palabra y va a ir a ese momento allí donde se encuentran dos personajes, amén. Leemos esta palabra, dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, ¿llamado cómo? Zaqueo. Llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Amén. Inclina tu rostro en un momento, cierra tus ojos. Dile: Señor, háblame. Que esta palabra, Señor, llegue a mi corazón, llegue a mis oídos, Padre. Que esta palabra, Señor, sea viva y eficaz, Padre. Que entienda, Señor, el mensaje que tú tienes para mí. Oh Señor, gracias por el privilegio que tú me das a mí, Padre Santo, por portar esta palabra, Señor, que yo sé que cuando yo la enseño, Padre, yo también aprendo de ella, Padre Santo. Gracias por mis hermanos que están allí oyendo, Padre Santo, y serán más que oidores, sino hacedores de tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy queremos conocerte un poco más, porque queremos aprender de ti un poco más, Señor. Y gracias, Padre, porque esta palabra es un alimento que nos llena y nos sustenta. En el nombre de Jesús, amén. Dale un fuerte aplauso a la palabra del Señor. Es una palabra que quizás muchos ya la hemos escuchado, ¿cierto? La historia de un pequeñito que se llamaba Zaqueo, ¿sí? Que tenía ciertas características, pero algo que me llama la atención de esta palabra es que inicia con un versículo poderoso, y vamos a aprender unas características que tenía Jesús y que tenía Zaqueo, las cuales vamos a aprender hoy. ¿Están conmigo? Amén. Vamos a aprenderlas. Y la primera parte, el versículo 1 del 19, dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. ¿Qué diga esa palabra? Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Diga conmigo: entrar. Entrar. Diga conmigo: entrar. Entrar. Pero diga conmigo también: pasar. 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 Y una de las características que vamos a conocer de Jesús son esas dos palabras. Y el mensaje de hoy lo he titulado buscar y salvar. Pero primero entra con dos palabras, empieza con dos palabras, que es entrar y pasar. Y una característica que tenía nuestro Salvador es que Él entraba, pero Él no solamente se conformaba con entrar. Y así es lo que debemos nosotros, como siervos del Señor, como imitadores de Jesús, aprender. Que no es solamente entrar, que no es solamente llegar quizás aquí a este lugar, sino que hay que pasar, hay que ver qué hay de nuevo, hay que discernir, hay que entender qué es lo que tiene el Señor para cada uno de nosotros. Y el Señor dice aquí en esta palabra que entró, ¿cierto? ¿A dónde entró? A una ciudad. De esa manera como entra a tu vida, de esa manera como entra a tu corazón, de esa manera como quiere entrar en ti, Él entra. Pero Él no solamente entra y ya, ay no, tan bonito, ya lo recibí, tan chévere. No, el Señor tiene que hacer algo, porque Él tiene que transformar, tiene que mover algo, tiene que haber algo allí que el Señor le capte la atención, que el Señor estremezca su vida. Y Él dice aquí la palabra que entró a una gran ciudad, que ¿cómo se llamaba? Jericó. Una ciudad que muchos hemos escuchado, ¿cierto?
Conocida, ¿por qué? Porque los muros cayeron, ¿cierto? Pero en ese momento era una gran ciudad. Averigué un poquito de Jericó y decía que estaba en su auge en este momento la ciudad de Jericó. Se había convertido en una exportadora de bálsamo. Tremendo, ¿cierto? Productora y exportadora de bálsamo. Pero a Jesús no le interesaba quizás eso. Jesús era muy inquieto, a Jesús le gustaba andar, moverse. Ay, no se puede, no. ¿Cierto? Como muchos decimos, ¿qué ciudades conoce usted? Y usted, no, yo conozco Medellín. ¿Por qué? Porque es que llegué en el avión, me bajé y me subí al otro. ¿Eso es conocer Medellín? No. Simplemente entramos a Medellín. Pero el Señor dice que Él entró y pasó. Quizás Él vio allí a toda la gente trabajando, produciendo ese bálsamo, ¿cierto? Y había allí muchas personas, muchas ciudades, pero el Señor iba con un propósito. ¿Cuántos lo creen? Amén. Diga, el Señor tiene un propósito para mi vida. Y si tú lo crees, dale un fuerte aplauso. De las dos primeras palabras que tú tienes que aprender hoy es entrar y pasar. Es entrar y pasar. ¿Cuáles son? Nosotros como imitadores de Cristo debemos entrar y pasar, ver qué hay ahí, no pasar desapercibidos. Si tú estás en tu trabajo, en tu empleo, no es solamente entrar allí, es transformar tu situación. Si tú estás en el colegio, no es solamente entrar, ay no, ya entré. No, es transformar, es moverte, es mirar qué hay, qué oportunidad hay, quién me va a escuchar, a quién puedo aconsejar, a quién puedo transformar, quién me va a servir de beneficio para mí. Y eso es lo que pensaba Jesús en este momento. ¿Cuánto lo creen? Amén. Y Él dijo, llegué a Jericó, una gran ciudad, pero aquí tiene que haber algo que me llame la atención. Y miró a todos sus lados y miraba y pasaba, ¿cierto? Dice la palabra que pasaba, quizás por sus calles, miraba a la gente y la gente lo seguía, porque Jesús era un profeta, era un siervo del Señor inquieto. ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén. Pero sucedió algo más. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, apareció alguien en el camino, ¿cierto? ¿Que cómo se llamaba? Zaqueo. Y me puse a averiguar un poquito y Zaqueo significa puro e inocente. Pero quizás nadie lo sabía en ese momento, ¿cierto? ¿Por qué le pusieron Zaqueo? Saqueo. De pronto porque era saqueador, porque como era el que cobraba los impuestos, ¿cierto? Porque saqueaba los impuestos. No, pero mire, me llama tanto la atención como un jefe de los publicanos, como un hombre rico va a tener un nombre tan bonito. ¿No le parece un nombre bonito? Zaqueo, puro, inocente, ¿cierto? Puro, inocente. Pero Zaqueo tenía dos cualidades, que aquí nos dicen esta palabra en el versículo 20, en el versículo 2, perdón, que era jefe de los publicanos y que era rico. Dos cualidades envidiables en esa época, ¿cierto? ¿Lo creen? ¿Sabe que no? Porque en ese entonces teníamos en la mente, o las personas allí tenían en la mente, que para agradar a Dios era necesario ser pobre, como muchas veces nos lo han querido inculcar a nosotros, ¿sí? Y el jefe de los publicanos, ¿sabe qué es un publicano? Un publicano era el representante del imperio romano, el que llegaba a su casa a decirle, bueno, ¿dónde está el impuesto? Páguenme el recibo, porque usted está adeudado. ¿Será que lo querían? Nada. Era representación del imperio romano y llegaba allí a tu casa y te decía, necesito ya, ¿cuánto ganó hoy? 10. Ah, sí, pero tiene que darle el impuesto a César, que son 3. Pero ¿cómo así si me esforcé? No, son 3. Dos cualidades que no eran muy agradables para esa época, porque era rico. ¿Qué es rico? ¿Qué es ser rico? Tener dinero. Tener bienes, tener dinero, tener propiedades. Aparentemente, entre comillas, tener todo. Y son dos cualidades que tenía Zaqueo allí. Pero Jesús veía más allá. ¿Cuánto lo creen? Jesús veía más allá. Y Él no veía lo que veían los demás, lo veían como un servidor de Roma.
Lo veían como un chicanero ahí picado que porque todo lo tenía. Pero déjame decirte, hermano, que Zaqueo es un hombre esforzado y valiente. ¿No te lo creo? Es un hombre esforzado y valiente como lo eres tú y como lo soy yo. Porque yo me pongo a pensar, un judío nacido en estas tierras tiene que tener algo especial para servirle a Roma. Y acá la palabra nos dice que era bajo de estatura. Ahora yo me pongo a pensar, Zaqueo, para llegar a ser un jefe de los publicanos, primero tuvo que haber sido publicano. ¿Lo creen o no lo creen? Amén. Yo fui guarda de seguridad, y para ser jefe de los guardas de seguridad, ¿qué fui primero? Guarda de seguridad, ¿cierto? Porque tú no llegas a ser jefe así, no, ay, tan chévere, me cayó bien, me subo. No, es un proceso, ¿cierto? Es un proceso. Y ahora yo me pongo a pensar, Zaqueo, imagínenselo, con su baja estatura, así pequeñito, ¿cierto? Como todo el mundo lo veía pequeñito, cobrando impuestos. ¿Será que le pagaban o no le pagaban? ¿Qué tal que llegara allá donde alguien así de alta estatura, así como nuestro siervo Juan, alto fornido, y yo llegara allá, Juan, su impuesto? Que sí, su impuesto. Es que vienen ya cobrando el impuesto. Pero déjame decirte que Zaqueo no solamente creyó en su poca estatura, él no lo acomplejó. Él dijo, yo puedo hacer las cosas bien a pesar de lo poco que soy. Amén. Y es la palabra que yo quiero que también te lleves hoy. No importa tu estatura, no importa tu condición, no importa lo que tú pienses que tú eres, porque el Señor te está mirando. ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén. Y él llegaba allá con carácter, él llegaba allí con una autoridad, creyéndole al Señor que podía llegar más allá. Y llegaba allá donde el siervo Juan le decía sus impuestos. Y a pesar de su corta estatura, ese varón veía que ahí había autoridad, que ahí estaba puesto el sello romano, que no importaba que fuera más pequeño que él, pero que tenía que asumir lo que le estaba diciendo porque había una autoridad puesta en él. ¿Cuánto lo creen? Amén. Aleluya. Y es la misma autoridad que el Señor te pone hoy, porque tú eres sellado por su sangre, tú eres su especial tesoro. ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén. Y en la vida de Zaqueo, a pesar de que no lo dice aquí la palabra, ya estaba Jesús. Y déjame decirte a ustedes dos muchachos, aunque ustedes no lo crean, la vida de Jesús ya está en su corazón. Así como estaba en Zaqueo, quizás no lo había visto, había escuchado de él, ¿cierto? Así como ustedes, habían escuchado de un Jesús que salva, que transforma. Y quizás ustedes han hecho tantas cosas. Dicen, pero yo ¿por qué lo hago? ¿Por qué estoy aquí en este lugar? ¿Por qué obedezco? ¿Por qué a veces me piden un consejo y yo lo doy? ¿Por qué a veces tengo la oportunidad de hacer algo malo y no lo hago? Porque Jesús está ahí. ¿Cuánto lo creen? Amén. Quizás tú no lo has establecido legalmente, quizás no has venido aquí a este lugar a entregarle el corazón a Jesús, pero Jesús está en tu vida, porque la palabra de Dios nos dice que nos mira desde antes de la creación del mundo. Amén. No es necesario nacer en una cuna cristiana para conocerle o para estar en la mente de Cristo. Él simplemente te escogió desde antes de nacer y te vio a ti y te ve las cualidades y te ve hasta dónde puedes llegar. Y déjame decirte que el Señor te está buscando hoy y quiere hallarte. ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén. Y este siervo, me llama la atención tantas cosas de él, tantas cualidades de él. De baja estatura, jefe de los publicanos, rico. ¿Pero por qué tenía riquezas? Ahora usted preguntará. Y muchos podrían juzgarlo, ¿cierto? Lo veían. Le decían, ese se está comiendo los diezmos. Se está comiendo los impuestos. Mire, tiene ese carruaje con lo que yo pago. ¿Sí? Pero más adelante nos aclara que no es así. Es porque cuando el Señor está en ti, tú empiezas a actuar bien. No solamente porque tú quieras agradarle al Señor, sino porque es algo que está en ti, en tu naturalidad. A veces tú no te has preguntado, bueno, ¿por qué yo no sirvo para ser malo? ¿No te has preguntado a veces? A veces le dicen a uno, pero hágale, John, hágale, Ruth, hágale. Y uno como que dentro de eso dice, no, yo no soy capaz. Y no cuando conociste al Señor, sino quizás antes de conocerlo, ¿cierto? Tú tenías buenos principios, tenías buenos modales, tu mamá, tu papá te había inculcado buenas cosas, aún sin ser así.
Tu papá podría ser el peor, tu mamá podría ser no tan buena, pero había algo en ti que te enseñaba a hacer las cosas bien. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque Jesús estaba ahí. ¿Cuánto lo creen? Dale un fuerte aplauso al Señor. Versículo 3 dice: y procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Me llama la atención también aquí en esta palabra que dice: procuraba ver quién era Jesús. No dice la palabra aquí procuraba conocer a Jesús. Dice que procuraba ver a Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque ella estaba siguiendo los parámetros que Jesús había dado y había escuchado de él y sabía la forma como predicaba y le habían dicho la forma y los milagros que él hacía, pero él quería ver cómo era. Él no quería conocerlo porque dentro de sí ya lo conocía. Y déjame decirte, hermano, que así como tú llegaste a la presencia de Jesús, era porque había algo en ti que quería conocer, que quería legalizar una relación. Amén. Y tú dirás: no, pero es que yo no. Yo no, cristiano no soy, religioso no soy, pero hay algo en ti que te atrae. Y si tú estás aquí en este lugar es porque el Señor te trae, te llama, ¿cierto? Y así Zaqueo decía: yo no quiero conocerle. ¿Por qué decía yo no quiero conocerle? Porque ya le conocía, porque estaba haciendo su voluntad, porque quizás no le importaba que lo juzgaran por su cargo, no le importaba que lo juzgaran por su estatura, no le importaba que lo juzgaran por su forma de vestir, porque dentro de su corazón él ya estaba conociendo al Señor, ya lo conocía. Él simplemente quería ver quién era el que estaba haciendo esa obra en él. Pero habían dos impedimentos allí. Dice la palabra aquí: procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Ahora yo te digo, muchas veces para ver a Jesús hay dos obstáculos. Diga conmigo: dos obstáculos. Y aquí la palabra no nos menciona, no nos describe dos obstáculos. El primero, ¿cuál es? La multitud. Diga conmigo: la multitud. La multitud no nos deja ver a Jesús, ¿cierto? El mundo no nos deja ver a Jesús, como lo dice Ricardo. La multitud no nos deja. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros lo que queremos es agradar a la multitud. Queremos estar como ellos, ser uno más del montón allí, y así es muy difícil que conozcamos, que miremos dónde está Jesús, ¿cierto? Porque la palabra de Dios nos dice que estrecho es el camino que nos conduce hacia Él. Entonces, ¿por qué? Porque hay multitud, porque te aprietan, porque te incomodan, y muchos te van a llegar a apretar y muchos te van a llegar a incomodar, pero el deseo de conocer a Jesús, de mirar a Jesús, tiene que estar en tu corazón y en tu mente. ¿Cuánto lo creen? Y a Zaqueo le importó, no le importó, dijo: yo veo mucha gente, pero yo quiero ver cómo es ese Jesús que está haciendo algo en mi vida. Solamente con escuchar lo que predica, solamente con escuchar lo que hablan de Él, está haciendo algo en mi vida. Yo quiero ver cómo es, cómo son sus ojos, cómo es su forma de hablar, cómo es su modo de caminar, cómo se viste. Pero ¿qué se le impedía? La multitud. La multitud nos impide llegar a Jesús, porque queremos agradar a muchos, ¿cierto? Queremos ser como los demás. Que ahorita en diciembre tú eres el más berraco porque te tomas 2 canastas de cerveza. Que tú eres el más berraco porque te tomas 3 botellas de aguardiente. Eso es lo que te dice la multitud. Pero lo que te dice Jesús es: mantente firme, mantente santo, puro. Ten autoridad para estar delante de Él y adorarle con libertad. Es lo que te dice Él. Sucede mucho en las iglesias cristianas que más o menos a esta época empiezan a ver sillas vacías. ¿Por qué? Porque la multitud les impide ver al verdadero Jesús y prefieren por ir detrás de lo que hace la multitud, ¿cierto? Que entender que tienen que mantenerse para Jesús. ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén. Había otro obstáculo ahí. ¿Cuál era? Su corta estatura, su baja estatura.
¿cierto? Y déjame decirte, hermano, que tu poca estatura no tiene que ser un obstáculo para ver a Jesús. Porque muchas veces nosotros nos declaramos y nos menospreciamos a nosotros mismos. Amén. Ay, no, es que yo vivo allá en el Alfonso López y es que yo pago arriendo y no, mi mamá no tiene para que me lleve para la universidad. ¡Mentiras! Mentiras, no tienes por qué verte pequeño porque el Señor no ve tu baja estatura, Él ve lo grande que hay en ti. Amén. Amén. Y yo creo que este Zaqueo, se burlaban de él allá en el colegio, en la sinagoga, cuando iba, se burlaban, ay, vea Zaqueo, Zaqueíto, qué pecado, todo chiquitico ahí, ese no puede llegar a ningún lado. Y déjeme decirle que para ser partícipe, haber sido contratado por el Imperio Romano era porque tenía un perfil, ¿cierto? Porque tenía un carácter. Porque yo te digo, no importa lo bajo que tú seas, lo que tú crees que eres, sino importa lo que el Señor cree que hay en ti. Amén. Y me llama la atención, ¿verdad? Que él dijo, no importa mi corta estatura, yo tengo que verle. Yo quiero verle. Yo quiero estar ahí frente a él. Y no importa lo que yo tenga que hacer, pero yo no voy a dejar pasar esa oportunidad. Y yo te digo, amigo, hermano, que me escuchas, no dejes pasar la oportunidad de ver a Jesús. Tienes que verle, tienes que conocerle. Tienes que estar frente a él para ver sus ojos, quizás su barba, su cuerpo, su forma de hablar. Y yo creo que Zaqueo decía, ¿por qué será tan especial? Yo quiero ver cómo es que predica, yo quiero escuchar cómo es que habla. Y eso es lo que tú vienes, hay un deseo en tu corazón para entender cómo es Jesús hoy. Si tú estás aquí es porque el Señor te atrae, capta tu atención, te llama. Él te ve en medio de la multitud y Él te trae a su presencia porque Él también quiere verte. ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén. Y vio esos dos obstáculos, pero dice, y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Ahora yo quiero que tú le digas al hermano que tienes a tu lado, ya, Jesús va a pasar por aquí. Y quiero verle. Es tremendo, me llamaba la atención también esta palabra que decía que se fue corriendo delante. Porque el Señor le gusta a la gente que quiere ir adelante. ¿Cuánto lo creen? Y Jesús quiere que tú vayas adelante, que no te quedes atrás. De otro hubiera dicho, ay no, esperemos que pase, a ver si pasa Jesús, pasa la multitud, de pronto yo le hago así y se devuelve. No, porque es ir adelante. El Señor quiere que tú vayas adelante, que no te limites a ti mismo, que veas lo que tú puedes lograr, que si tu sueño es ser un profesional, no te detengas, sino logra ese sueño, que si tu sueño es tener una empresa, no te detengas, sino ve adelante, ve adelante, ve adelante. Y no es a paso lento, sí, sino dice aquí la palabra corriendo. Dígale al que está a su lado, corra, corra, porque Jesús viene. ¿Cierto? Y se están imaginando la escena. Yo me imagino ese pequeñito allá corriendo, ¿cierto? Viene Jesús, ¿dónde me hago? Y vi un árbol. Y subirse a un árbol, un esfuerzo, ¿cierto? Un árbol sicomoro. Me puse a leer, me llamó la curiosidad de ver cómo era un sicomoro y me puse a verlo por internet. Y dice que es un árbol que alcanza una altura hasta de 20 metros, imagínense. Y es un árbol hermosísimo. Ahora, bien chiquitito, ¿cierto? No, ahora vamos a entender esta otra parte. Una parte que me gusta también es, recordemos quién era Zaqueo. Era el jefe y era rico. O sea que no se vestía como cualquiera. Yo me imagino que tenía esas ropas de lino fino, ¿cierto? Resplandeciente, de pronto con joyas, bien decorado, ¿cierto? Bien tejido, un Arturo Calle, mejor dicho, espectacular, ¿cierto? Él no se vestía como cualquiera
no era uno del pueblo más, ¿cierto? Ahora yo que te digo a ti, no importa la forma como tú estés vestido, no importa el cargo que te dé el Señor, el cargo que puedas ocupar, porque como cantábamos hace un momento, no hay lugar más alto que estás postrado a sus pies. Pero muchas veces pensamos, ay no, pero es que yo soy muy grande para postrarme delante de Él. Ay no, se me ensucia la ropa. Y me llama la atención de este varón, ¿sí? Que él no se puso a pensar, ay, ¿qué dirán los publicanos cuando me vean allá colgado? Ay no, el jefe se enloqueció, vean allá, ¿cierto? No, ese jefe se volvió loco. No, cambiémoslo. Pues no se puso a pensar, ay, no se me haya vestido, ¿cierto? Porque leía sobre el sicómoro y dice que es un árbol amarillento, o sea que podía soltar, se podía ensuciar tantico, se le dañaba la ropa, pero a él no le importa. Así como cantamos también, y beso tus pies delante de todos, no importa lo que pensarán de mí. A Zaqueo no le importaba en ese momento qué dijeran. Así como a ti y a mí no tiene que importarnos qué nos digan. Ay no, el fanático, el religioso, el que anda con la Biblia para todo lado. Ay no, se le entregó al Señor, ¿cierto? Ay, ya no baila, ya no toma porque es que se le entregó al Señor, así se burla de uno, ¿cierto? Y entonces, ay no. Y la multitud empieza a acosarte y empiezas tú a sentirte mal y tú dices, ay no, yo más bien me vuelvo para atrás porque es que esto es como feo. Pero a Zaqueo no le importaba, él decía, voy a hacer lo que sea, porque tengo que saber quién es Jesús. Ahora yo te digo, tú y yo tenemos que hacer lo que sea para entender quién es Jesús. Te adoramos y te bendecimos. Santo Señor, y esto no queda allí, esto continúa. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose yo en tu casa. Amén. Amén. Y me agrada la mirada de Jesús, así como te está mirando hoy. Y Jesús te está mirando. Y a Él no le importa quizás si tienes los vestidos sucios, porque yo creo que allá colgado estaba tu ropa sucia, ¿cierto? Ya se había ensuciado. Y Jesús te mira a ti y a mí, a Él no le importa cómo estén tus ropas. A Él no le importan los errores que hayas cometido. A Él no le importan las fallas que tú tengas hasta este momento. Los pecados, por más malos que sean, a Él no le importan. Él está mirando más allá. Y Él vio allí, no vio a un hombre colgado allá, no vio al jefe de los publicanos, no vio al rico, vio a alguien que tenía necesidad de Él. Así como tú y yo tenemos necesidad de Él. Y le hizo levantar la mirada, hermano. Tremendo pequeñito, ¿cierto? Tremendo que muchos señalaban, que muchos criticaban, que muchos murmuraban. Hizo que el Rey de Reyes y Señor de Señores levantara su mirada. Tremendo. Porque cuando tú haces levantar la mirada del Señor y cuando tú captas la mirada del Señor, viene paz a tu vida. Y Jesús iba allí y lo miró y no hizo. Vio tantas cosas en ese momento allí, ¿cierto? La mirada de Jesús dice que le vio. Mire todo lo que pasa en un momentico. Levantó su mirada, dice, le vio, le habló, le reconoció y entendió su necesidad. ¿Cuánto lo creen? Amén. Ahora yo te digo, hermano, mi amigo que me escuchas, el Señor hoy te mira, te está viendo, quiere hablarte, quiere reconocerte y entiende tu necesidad. ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén. Yo lo creo, porque así es. El Señor llegó y levantó su mirada y le dijo, Zaqueo. Mira, me llama la atención que ni siquiera, Señor, mucho gusto, Zaqueo, el jefe de los publicanos. Jesús ya la conoce. Jesús ya sabe quién eres tú. Jesús ya conoce tu nombre. Y si tú estás aquí es porque el Señor te está llamando por tu nombre.
y es por tu nombre. El Señor llegó y lo miró y le dijo, Zaqueo. ¿Qué más le dijo? A ver, dígame. Zaqueo, date prisa. Desciende mirando hacia arriba le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa. Dígale al que está a su lado, el momento es hoy. Dígale al que está al otro lado, el momento es hoy. Dígale, ya no espere más. Ya lo hemos pensado mucho tiempo. El momento de cambiar, el momento de escuchar el llamado del Señor es hoy. Amén. Por eso Jesús le decía, date prisa, ¿cierto? Y el Señor te está diciendo a ti, me está diciendo a mí, démonos prisa, porque hay una necesidad, porque tenemos que movernos en su presencia. Y le dijo, desciende. Uy, yo creo que Zaqueo como se alegró, ¿cierto? Desciende, que hacia allá, descienda. ¿Sí? Y el Señor también te está diciendo a ti, me está diciendo a mí, desciende. Ven aquí donde yo estoy. Quiero hablarte, quiero conocerte, quiero abrazarte. Porque si no lo creas, yo te conozco a ti. Y sé que tú querías verme hoy, aquí estoy. Y sé que tú de pronto has escuchado de mis palabras, ahora yo te voy a hablar. Y sé que tú has escuchado del poder de mis manos, ahora te voy a abrazar. Tremenda palabra, ¿cierto? Tremendo, porque Zaqueo estaba allí y Jesús le vio. Desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Ahora Jesús te dice a ti, es necesario que yo entre a tu casa. Amén. Porque dice la palabra que Él está. Y yo sé que a los que estamos aquí muchas veces nos ha tocado, ¿cierto? Y muchas veces lo hemos dejado afuera esperando y no le hemos abierto la puerta. Pero el Señor dice, el que me oyere, abrirá, entraré, cenaré con Él y conmigo. Tremendo. Yo no sé si tú estás captando el mensaje de Jesús hoy. El mensaje de Jesús hoy te dice, date prisa, no esperes más. El tiempo es hoy donde tienes que encontrarte con Jesús y abrirle las puertas de tu corazón, porque es necesario que Él entre en tu casa. No es una obligación, no es un deseo, es una necesidad que hay allí. Tú necesitas a Jesús. Dígale al que está a su lado, necesitas a Jesús. Necesitas a Jesús, porque es necesario, le decía Jesús. Es necesario que yo habite, que yo pose, que yo esté en tu casa. ¿Cuánto lo creen? Dale un fuerte aplauso al Señor. Y dice el versículo 6, entonces descendió a prisa, ¿cierto? Entonces Él descendió a prisa y le recibió como gozo. Tiene que haber gozo. Dígale al que está a su lado, tiene que haber gozo. No es solamente llegar a Él y ya, ay, no tan chévere, ya me bajo, aquí estoy. Tiene que haber una alegría, ¿cierto? Un deseo, una necesidad, un anhelo, ¿sí? No es solamente, ay, que le digan, pase, haga la oración de Dios. No, eso no es. Tiene que haber un gozo, una alegría, una transformación, ¿cierto? Tiene que haber un cambio. Diga conmigo, tiene que haber un cambio. Y tiene que haber una recepción. Diga conmigo, recepción. Dice que la palabra le recibió, ¿sí? Recibir habla de recepcionar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Él se está entregando a ti. Jesús se entrega a ti. La decisión es tuya si le recibes o no. Si le recibes, Él entra a tu casa, transforma tu vida, habla contigo. Si no le recibes, eres uno más de la multitud, sencillo, y seguirás igual. Seguirás lamentándote en tu baja estatura, seguirás siendo criticado, seguirás siendo señalado detrás de la multitud, ¿cierto? Pero cuando tú le recibes gozoso, le recibes, Él entra a tu casa, cena contigo, habla contigo y transforma tu vida. Amén. Y no sigue allí, sino que continúa aquí la escena. Dice, al ver esto, todos diciendo que había entrado a posar con quién. Esta
es una palabra que a mí me enseña mucho. No te bases en las apariencias, porque Jesús no es un hombre de apariencias. Amén. Amén. Y esta palabra tocaba mi corazón de tal manera: no creas lo que los demás creen, cree lo que el Señor cree. Amén. Y es una palabra que nos va a tocar hoy también, porque muchas veces nosotros vemos un travesti en las calles y no se nos ocurre predicarle, porque para nuestro juicio, para nuestro pensar, ya está perdido. ¿Sí? Pasamos al lado de un indigente, de un drogadicto, y no le damos una palabra, porque ya si no, esto ya no tiene arreglo, ya está perdido, ¿cierto? Y nos volvemos murmuradores así como aquellos, ¿cierto? Y muchos los miraban a Saqueo: no, pero ese rico publicano le sirve a Roma, nada de la Biblia, no sabe nada del Señor, ni siquiera va a las sinagogas, porque no tenía entrada a las sinagogas, ¿cierto? Y el pueblo lo juzgaba y lo señalaba, así como quizás nosotros muchas veces hemos señalado. Y la palabra de Dios nos dice: miremos con los ojos del Señor. Díganle a este lado: miremos con los ojos del Señor. A nuestro pensar, lo que se había perdido puede ser rescatable. En una canción yo digo: árbol que nace torcido, sí se puede enderezar. ¿Quién lo puede? Jesucristo, y quien le hace. Amén. Pero es solamente cuando tú miras con los ojos de Jesús, tú empiezas a mirar y tú ves un homosexual y dices: no, pero sí, ya no tiene arreglo. El que, eso, es otro que nos influye, la multitud del que es, no deja de ser. No, sí, ya no tiene arreglo. Tantas veces se le ha hablado, tantas veces no. Porque Jesús miraba más allá. Qué bonito, y a Jesús no le importa. Jesús se agrada. Hablamos con mi esposa en estos días: Jesús se agrada cuando hay un corazón duro, porque puede hacer una obra perfecta allí. Jesús se agrada cuando algo está ensuciado de tal forma que se ve se ve menospreciado, es más, huele a feo. Él se agrada porque Él dice: de eso que ustedes ven así de horrible, de feo, yo puedo hacer un monumento para mí. Aleluya. Y le dijeron los que murmuraban: están orando con un hombre pecador. Así como muchos que van a decir: ¿usted qué hace ya en la iglesia orando, cantando? Usted ya cuánta gente le hizo daño, cuánta gente maltrató usted, cuánto se tomó, cuánto daño hizo a la sociedad. ¿Qué hace ya? Usted ya se perdió, ¿cierto? Pero a Jesús no le importó. Dijo: entro a tu casa. Y Él te dice: entro a tu casa. Que no me importa lo que digan los demás, y no me importa tampoco lo que te vayan a decir a ti. Simplemente somos tú y yo y tú, unidos por un lazo de amor. ¿Cuánto lo creen? Amén. Preciosa esta palabra. Pero esta palabra no es solamente para que tú entiendas qué pasó allí, sino que para que tú empieces a mirar como mira Jesús. Amén. Si tienes la oportunidad de hablar, y esta palabra me tocaba esta mañana que la estaba preparando. Yo tengo compañeros homosexuales, gays, ¿sí? Y quizás en mi humanidad yo dije: no, pero ¿qué le dicen a este man? Y el viernes inclusive estaba trabajando con él ahí en la oficina, y estaban poniendo videos, y le dije a él: ponga el video Un secreto de Manny Montes, póngalo. Y lo vio. Y dije: pero póngale cuidado, porque es que se iba a distraer, mírelo bien. Y quizás en nuestra manera decimos: no, eso ya no tiene arreglo, pero yo creo que ese video tuvo que haberlo tocado en ese instante. Dios es el Señor, y que da la semilla, y que puede hacer algo, lo puede hacer. No menosprecies el poder de Dios, no menosprecies el poder de Jesús. Él puede transformar de lo vil y lo menospreciado, lo que la sociedad repudia, las prostitutas, los travestis, ¿cierto? Hay iglesias donde dicen: ay, no, usted, porque como usted es gay, no entre. No, eso es lo que vino a buscar Jesús. Esas personas son las que más necesitan de Jesús cuando lo creen. Pero nosotros nos llenamos entonces en nuestra humanidad y decimos: no, yo soy cristiano.
y aquí no puede entrar el pecador, y aquí no puede entrar el que necesita, pero aquí nos dice la palabra que el Señor entró y pasó primeramente. ¿Cuánto lo creen? Amén. Y Él mira no lo que mira el hombre, Él mira lo que el Señor le revela, lo que su Padre le muestra, y Él mira a cada uno de nosotros. Mire, allá hay un pastor, allá hay un profeta, allá hay un evangelista. Que Él miró a Zaqueo, ¿cierto? Y lo puso allí a trabajar con Roma. ¿Por qué? No sé, pero siempre había un propósito. Él todo lo hace con un propósito. ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén. Versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de los bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, ¿se lo devuelvo? Quizás que se lo mirara y decía: no me cuentes, yo ya sé. ¿Cierto? Decía: yo he visto tu corazón, yo he visto lo que tú haces. Y quizás muchos te dicen a ti, te señalan: tú eres injusto, tú eres un ladrón. Y te envidian, ¿cierto? Y yo voy a decirte, hermano, que muchos te envidiarán por lo que te va a dar el Señor. Amén. Pero no es fácil, no es gratis. Ay, no, amén, qué bendición. Hay que ganárselo, dijo Ricardo. Dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes. Tremendo siervo. La palabra de Dios dice: dame el 10%. El 10% es la décima parte. Pero a él no le bastaba dar únicamente el 10%, sino él daba ¿qué? La mitad de sus bienes para los pobres. Tremendo. Porque el Señor ve un corazón que da. El Señor ve un corazón que da. Pero muchas veces nosotros no le creemos a Él. No le creemos. El Señor dice en su palabra: y te bendeciré al 100 y probadme en esto. Y nos pide únicamente la décima parte de lo que tenemos que brindar, de lo que ganamos, de nuestro esfuerzo. Pero no le creemos. Pero este siervo, ¿cierto? Este pequeñito de estatura que trabajaba para Roma, le creyó al Señor y creyó en esa palabra. Y por eso yo les digo, hermanos, que conocía a Jesús y conocía la palabra que había en Él. Porque Él hacía las obras de Jesús aún antes de verle. Y yo te invito, hermano y amigo, que hagamos las cosas que Él nos dice. El Señor nos dice y nos prueba, ¿cierto? Yo quiero que ustedes me sirvan a mí, pero no solo con su cantar, no solamente con su cuerpo, sino con sus bienes, con lo que usted tiene, con lo que usted gana. Y probadme en esto. Muchos dirán: uy, el hermano Wilman ya va a pedir plata. No. Probadme en esto. Mire, a muchos yo les he hablado aquí. Créale a Dios. Créale a Dios. Mire, el Señor me ha colocado a mí en un lugar bonito y especial. Es porque nosotros, con mi esposa, cuando nos tocó tomar agua panela con lenteja, lo hicimos. Pero le fuimos fieles al Señor. Cuando ganaba un mínimo, sacábamos el diezmo, ¿cierto? Y se lo dábamos al Señor. Y quizás para nosotros es mucho, ¿cierto? ¿Por qué? Déjame decirte, porque tú a veces piensas que el diezmo y la ofrenda es un gasto más. Pero cuando tú lo reviertes, lo ves como una inversión, el Señor empieza a actuar. ¿Cuánto lo creen? Amén. Y es duro, o sea, decíamos, hay obstáculos que no nos dejan ver al Señor. Y uno de los obstáculos muchas veces es la finanza, lo que ganamos, ¿sí? Ay, no, es que con eso se va a hacer, el pastor se va a hacer rico y la pastora también va a comprar carne. No. Esta casa tiene necesidad, ¿cuánto lo creen? Esta casa tiene necesidad, hay que pagar servicio, arriendo, luz, hay que todo, para que usted esté aquí tranquilo recibiendo la palabra del Señor. Entonces, dice la palabra que te bendeciré 100 veces de lo que tú me des. Imagínate, si tú le das 2,000, ¿cuánto sería? 200,000. Si tú le das 5,000, serían 500,000. ¿Cómo llegarán? De alguna manera. Amén. Amén. Pero es importante que tú no lo des. ¿Cierto? Sino que lo des. Por eso, decía mi hermana, por eso Zaqueo es rico. Y déjame decirte que tú y yo tenemos la posibilidad y la opción de ser ricos. ¿Cuánto lo creen? Amén. Porque las riquezas, dice la palabra, que Dios es el dueño del oro, de la plata, de todas las riquezas. Y si nosotros somos hijos de Dios, esa es nuestra heredad. Amén. Eso es lo que tenemos que recibir de Él. Pero ¿por qué están en otras manos?
porque no le creemos a Él. Amén. Y dice aquí también la palabra, el 8. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo he devuelto. Diga conmigo justicia. Diga conmigo justicia. Porque Zaqueo era un varón justo. A pesar de su cargo, ¿ustedes creen que él no tenía la opción de torcerse, como decimos nosotros? ¿De ser corrupto? Claro. Él podía llegar allá donde su jefe y decir, no, es que ese no me pagó. Mentira, tenía toda la plata ahí. Ah, no, es que ese solo me dio 500 y de pronto eran 800. ¿Sí? Así como muchas veces nosotros hemos tenido la opción de ser así. Porque no seamos así como tan santos y pulcros, porque yo sé que muchas veces se te ha intentado dañar el corazón. Amén. Pero este hombre se mantuvo pulcro y justo. Y fue justo. Y cuando tú eres así, eso le agrada al Señor. Amén. Pero entonces muchas veces nosotros pensamos, ay, no, pero es que, me la hizo, pero voy a hacer otro. ¿Sí? No, y hay rencor en nuestro corazón. Sí, es que me trata mal. Tremendo, pero la palabra nos enseña, bendice a los que os maldicen. Amén. Tremendo que un hombre llegue, es que ustedes no sé qué, que Dios lo bendiga. Es tremendo, ¿cierto? Es duro, pero hay que hacerlo porque es lo que nos dice la palabra. Amén. Aleluya, dale un fuerte aplauso al Señor. Y siguió esa conversación tan bonita. Yo creo que Jesús lo miraba y no me cuentes más. Y Jesús te dice a ti, no me cuentes. Yo sé todo lo que has sufrido. Yo sé todo lo que has llorado. No me cuentes más. Yo sé que en tu corazón tú has sido bueno. Que tú has hecho tantas cosas, tanto buenas como malas. No me cuentes más. Simplemente yo traigo una palabra para ti. Y esa palabra la vemos en el versículo 9. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación de esta casa. Diga conmigo, hoy ha venido la salvación de esta casa. Por cuanto tú eres también hijo de Dios y eres parte de su descendencia. Acá de la palabra dice, por cuanto él también es hijo de ¿quién? De Abraham. Y tú y yo somos hijos de Abraham. Somos del pueblo, injertados, ¿cierto? Al olivo real. ¿Sí? Somos para... no, que es que la salvación solo es para los israelitas. No, la salvación hoy ha llegado a tu casa cuando lo crees. Entonces recibe la salvación. Recibe la salvación. Que hoy llega a tu casa. Recibe la salvación. Recibe la salvación que llega a tu casa. Y empezamos con dos palabras, era entrar y pasar. Y vamos a cerrar con dos palabras. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿El Hijo del Hombre quién es? Jesucristo. ¿Vino a salvar y a qué más? A buscar y a salvar. Mire, me asombraba esas 4 características de Jesús. Él entra, pasa, busca y salva. Diga conmigo, entra, pasa, busca y salva. Tremendas cualidades, ¿cierto? Y son las cualidades que nosotros como hijos de Dios debemos aprender de Él. Entrar, pasar, ¿qué oportunidad hay acá? Veo la oportunidad, veo el discernimiento que me da el Señor. Es la oportunidad donde yo te busco y te encuentro, pero también la oportunidad donde yo te invito a que recibas la salvación que viene de parte de Dios. Y así cuando entendamos estos principios, estas palabras, las pongamos por acción, este lugar va a llenarse, pero no con multitudes vanas, vacías, sino con gente que verdaderamente entiende que hay una misión en el Señor. ¿Cuánto lo creen? Colócate en sus pies. Y Jesús hoy quiere entrar y pasar a tu vida.